Dios les bendiga. Dios les bendiga. Otra vez, Dios les bendiga. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Bendecidos? ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? Mire, hermano, aproveche al máximo estos espacios, porque después no lo podremos hacer. Y tal vez será desde nuestras casas, como lo dijo el apóstol ahora. Así que diga a la persona que está a tu lado: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Diga al hermano que está al lado, diga: no deje de congregar. Es importante compartir estos espacios juntos. Yo quiero que se coloque sobre sus pies en esta mañana. ¿Cuántos han venido por una palabra de bendición? Solo 2 personas. ¿Cuántos han venido por una palabra de bendición? Si usted ha venido con una expectativa de fe, creyendo que Dios va a hacer algo nuevo hoy, levante su mano y dígale: Padre, estamos delante de ti. Te pedimos, Espíritu Santo, que tomes el control de este lugar. Gracias por el ambiente profético, gracias por el ambiente apostólico, gracias por la adoración que acabamos de tener, porque fue un tiempo de gloria, un tiempo de exaltación a ti, Señor, que crea el ambiente para tu palabra, Señor. Hoy estamos aquí, Señor, porque queremos escuchar tu voz. Dile ahí: Señor, yo quiero escuchar tu voz. Que seas tú, Señor, el invitado principal a este lugar. Que seas tú, Señor, tomando el control absoluto de este tiempo. Que nada nos distraiga, que nada nos robe la paz. Si tal vez has venido cargado con situaciones, tal vez enfermedad, escasez económica, deje a un lado esas cargas. Dígale: Señor, hoy me concentro en escuchar tu palabra, porque he venido a recibir de ti, y cuando yo me dispongo a recibir de ti, tú harás lo que yo necesito, Señor, sin pedirlo. Declaramos tu presencia, tu favor, y colocamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puede tomar su lugar allí? Y en esta mañana he querido compartir. Hemos venido hablando de una serie. ¿Cómo se llama la serie? ¿Cómo se llama? Eclesía. ¿Cuántos son la iglesia del Señor? Y yo quiero dejar un fundamento, porque hoy quiero hablar de esa iglesia profética. ¿De la iglesia qué? Diga conmigo: iglesia profética. Entonces, quiero que abra su Biblia y dejemos el fundamento de Efesios capítulo 4, versículo 11. Y ahí habla Pablo acerca de los ministerios. ¿Cuántos ministerios hay? Dice la palabra del Señor: y Él mismo constituyó. ¿Cómo dice? Él mismo constituyó. No es algo que me estoy inventando, no es algo que apareció de la nada, es algo que está escrito en la palabra. Amén. Dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dice: ¿para qué los hizo? ¿Para qué los constituyó? A fin, diga conmigo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice: hasta que todos, diga conmigo, todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios,
a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Y quiero hablar un poquito acerca de la iglesia. Y es, bueno, el apóstol nos decía en otra ocasión, yo vengo a la iglesia de los 70, decía el apóstol Henry, de los 80. Bueno, yo no soy de tan atrás, yo soy de la iglesia de los 90, ¿ok? De los 90, del 2000, 2010, 2020, que estamos actualmente. O sea que ha habido un recorrido, ha habido una experiencia. Tuve la dicha y la oportunidad de nacer en un hogar cristiano. Y básicamente a mis 5 años de edad mi padre toma el llamado de pastor. Y recuerdo esa época cuando mi padre era un empresario y mi hermano Henry me ayuda a corregir la historia si en algo. Era empresario en Campo Alegre, sastre. Él tenía un lugar de confección de pantalones y me acuerdo, imagínate, tenía 5 años y me acuerdo todavía, que se llamaba Confecciones Duke y se hacían pantalones y mi papá llegó a tener un almacén grande, llegó a ser uno de los comerciantes más reconocidos del pueblo que manejaba dinero. Y de un momento a otro Dios empieza a hablarle a mi padre y empieza a decirle: yo te voy a llamar y yo quiero que tú me sirvas. Imagínense, año por allá 1990, empieza el Señor a hablarle fuertemente, como en el 86, 87 empieza Dios a hablarle audiblemente, y en obediencia a la palabra, mi padre vende todo. ¿Cuántos estarían dispuestos a dejar todo por Cristo? Usted dirá: uy, ¿cómo es eso? Él vende el almacén, él vende la casa en Campo Alegre y nos lleva a la ciudad de Neiva. Y yo recuerdo que cuando la iglesia empezó, estábamos en un lugar que se llamaba Los Potros. Y la iglesia era un local pequeño con 3 bancas de madera, 5 mujeres ancianas ya todas murieron. Eran mujeres intercesoras, mujeres que doblaban rodilla y que oraban todo el tiempo. Y cuando mi padre decide aceptar el llamado de pastor, estas mujeres le dicen: nosotros hemos orado y hemos clamado por un pastor. Y usted es la respuesta de Dios. ¿Cuántos son la respuesta de Dios? Amén. Y mi padre llega en esa temporada. O sea, yo me crié en ese ambiente de predicar la palabra, de cantar. Entonces recuerdo que yo me aprendía las canciones de Dani Berríos. No sé si usted haya escuchado ese salmista, Dani Berríos, de la época donde se escuchaba en cassette. Él es el Shaddai, Él es Jehová, Dios de la creación. Bueno, canciones clásicas. Y yo recuerdo haber cantado con un megáfono a la edad de 5 años, subirme a un altar con un megáfono alabando y adorando al Señor. Y así nos criamos conforme a lo que Dios nos dirigía con su Espíritu Santo. Y por la misericordia de Dios, escuche bien esto, Dios hacía el llamado a hombres que aún sin estudios, porque mi padre era un hombre del campo, pero los llamaba, los escogía, los preparaba, y apenas tomaban la palabra eran llenos del Espíritu Santo. De tal manera que mi padre leía la palabra y decía: si acá dice la palabra que hay que ir y predicar el evangelio a todo el mundo, él se fue primero por sus hermanos, se fue al campo, volvió allá a su casa y le predicó a cada uno de sus hermanos, de los cuales hoy en día la mayoría son pastores. ¿Aló? ¿Está entendiendo? Por causa de un llamado, por causa de una asignación, él se fue y le predicó a sus hermanos, y sus hermanos también tomaron inmediatamente el llamado de Dios. En esos tiempos recuerdo una iglesia donde yo me crié, en medio de vigilias,
en medio de ayunos, en medio de liberaciones. Y yo con 5 años de edad, yo ya tenía la capacidad de reprender al diablo. Un día convivimos con un endemoniado una semana en la casa. ¿Usted lo puede creer? Lo llevaron porque era un caso crítico. La mamá ya no podía con él y él tenía manifestaciones demoníacas. ¿Y a quién le llevaron el chicharrón? Al pastor. Y el pastor, para poderle ayudar a esta mujer, le dijo: déjemelo aquí en la casa. Y nosotros convivíamos con el endemoniado en la casa. ¿Por qué le digo esto? Porque él no tenía un demonio, tenía una legión. Eran muchos. O sea, no era un tema. Acuérdese que la palabra dice que Jesús dijo que habían asuntos que no solo salían así como de que en el nombre de Jesús ahora fuera, sino que habían asuntos que requerían ayuno y oración. Y yo recuerdo de pequeño tener que lidiar con estos temas y estar allí ayudando a mi padre. Estábamos durmiendo una noche cuando se escuchó que quebraron unas porcelanas allá. Mi padre tenía un Moisés grande así en porcelana y el endemoniado había parado a la medianoche a romper el Moisés en el patio. Y nos paramos todos y él con manifestaciones. Cuando yo hablo de una manifestación, voz gruesa, los ojos en blanco, diciendo barbaridades. Y nos levantábamos y hacer lo que decía la palabra: en mi nombre echarán fuera demonios. Y nosotros nos parábamos a orar y a reprender. Yo era el asistente que impedía que él se mordiera la lengua. Yo me le montaba así encima, en el piso, y el espíritu hacía que él se mordiera la lengua con fuerza, a trozarse la lengua. Y yo le metí un lapicero en medio de los dientes y yo: téngale el lapicero. Y mi papá reprenda y declare liberación. Recuerdo estar comiendo normal. Él tenía momentos donde estaba lúcido porque ya le habían salido unos 10 demonios, pero todavía seguía con su problema. Estar almorzando tranquilamente y alguien decía un chiste y él se transformaba, soltar los platos de la comida y a orar y a reprender. Esa era la iglesia. Y yo quiero que usted escuche, porque es importante saber de dónde proviene la iglesia, cuáles son las raíces de esta iglesia apostólica y profética. Y recuerdo en ocasiones, en ese tiempo no había batería. Había una organetica, un par de micrófonos y unas 10 panderetas. ¿Cuántos conocen las panderetas? Y eso era canciones como las que cantamos ahorita, y oye pandereta y dele, para poder hacer el sonido como de la batería. Y todos cantando y alabando al Señor, danzando, dando gritos de júbilo. Hoy en día la iglesia es muy estática. Es una iglesia que ya es indiferente, poco alaba, poco adora. Escuche lo que el Señor te quiere decir en esta mañana. Yo recuerdo a mi corta edad estar en vigilias y tenía que madrugar al otro día a estudiar. De hecho, en una de esas me acuerdo que dijeron: pasen todos al frente a orar. Y yo me arrodillé a orar allá al frente, me hice de los primeritos y me quedé dormido. Era un niño. Cuando yo despierto, yo estaba ya postrado adorando, cuando escuchaba yo por allá que ya estaban predicando. O sea, ya todos habían levantado, ya se habían sentado, yo estaba postrado allá al frente del altar y estaban predicando ya. Y yo reaccioné y yo disimulé. Yo dije: Dios mío, ¿qué me pasó? Me quedé dormido. Y me levanté y yo recuerdo que hice como que: gracias Señor, gracias. Diría la gente: uy, ese muchacho estaba clavado orando allí. Pero era un niño. Me crié adorando al Señor. Me crié en el Evangelio, sirviendo al Señor. Recuerdo esa época que la iglesia se clasificaba que todos eran pastores. No existía el apóstol, no existía el profeta, no existía el evangelista, el maestro,
pero por la misericordia de Dios se manifestaban dones del Espíritu. De repente estábamos adorando al Señor, estábamos ahí danzando cuando una mujer hablando en lenguas. Y se empezaba a manifestar el Espíritu Santo, espíritu de gozo, y la gente reía y estaba allí llenos del Espíritu. Había gente que caía ungida, quebrantados, liberaciones, de toda clase de cosas usted veía en la iglesia. Y esa es la iglesia que debe permanecer, hermano. Porque hoy en día el mundo nos contamina tanto que llegamos a la iglesia tan contaminados que nos cuesta sentir la presencia de Dios. Porque en toda la semana tal vez ni oramos, ni leemos la Biblia, ni buscamos su presencia, y queremos que en la iglesia tal vez poder resolver lo que no hice en toda la semana. Así no funciona la iglesia del Señor. Aló. Es importante buscar su presencia. Entonces recuerdo también, como era una iglesia que apenas estaba creciendo, que estaba aprendiendo muchas cosas, habían cacharros como estos. Salía una mujer hablando en lenguas y la mujer, después de hablar en lenguas, se interpretaba ella misma. Y uno decía, uy, ¿cómo es esto? Cuando la Biblia dice, ¿qué dice la palabra en cuanto a los dones? Si alguien habla en lenguas, que sea ¿para qué? Para edificación de la iglesia. Y dice, y que ojalá haya otro que tenga el don de interpretación de lenguas. ¿Aló? ¿Me está entendiendo? Y que si ese tiene interpretación, pues que lo interprete y que la iglesia reciba la palabra. Pero eso salían unas cosas y entonces ella misma hablaba y ella misma se interpretaba. O sea que podría yo decirle que el enemigo también trataba de introducirse a sabotear lo que no es de Dios. Y siempre en la iglesia van a haber cosas que usted y yo tenemos que discernir. Diga conmigo, discernimiento espiritual. Porque tú no puedes llegar y recibir todo lo que te digan, y es que el Señor te dice, ojo, y de eso quiero hablar hoy. Hay cosas que debemos aclarar y tener como fundamento cuando las cosas provienen de Dios. ¿Cómo detectar un falso profeta? Porque dice que en los postreros tiempos se levantarán falsos cristos, falsos maestros, falsos profetas, y a muchos engañarán, aún a los escogidos. Y por eso usted tiene que entender por la palabra que hay cosas que usted tiene que discernir. Entonces pasaron los años. Recuerdo mi padre en algún momento me dijo, prepárese porque le toca predicar. Y yo, predicar la palabra. Recuerdo predicar desde los 10 años, pero le predicaba a los niños. Y recuerdo cuando me gradué en 11, ya mi papá me dice, le voy a dar la oportunidad, pero que le predique a la iglesia. Yo recuerdo que ese día me temblaban las piernas, o me salían lágrimas del miedo tan tremendo, porque cuando tú te paras en un altar, primero reverencia al Señor, santidad. Y no es lo mismo que tú te pares en un escenario secular a dar una oratoria o a dar una palabra, un mensaje distinto, a predicar la palabra del Señor. Y recuerdo haberme parado allí y empezar a predicar, y empezó el Señor a manifestarse, y empezó el Señor a hacer obras, milagros, prodigios, a manifestarse en palabra profética. En muchas ocasiones el Señor me usó en palabra profética, pero hoy quiero también aclarar que hay iglesias que profetizan todo el tiempo y usted debe tener cuidado. Hay iglesias donde desde que usted entra en la puerta le dice, ¿usted quiere profecía, hermano? Bueno, gracias. Entre que aquí hay un cuartico donde le vamos a profetizar. Y entonces allá le dicen, mire que Dios dice esto. Reciben cosas que no provienen del Espíritu de Dios, escuche bien, y operan en un espíritu de adivinación y de engaño. Entonces, dando este preámbulo, la iglesia del Señor es una iglesia donde debemos mantener la unidad del Espíritu,
donde debemos entender que venimos a este lugar a alabar y adorar el nombre del Señor, pero que también somos una familia en Cristo Jesús, que somos una familia que viene a exaltar el nombre del Señor, a entrenarse. ¿Cuántos han sido entrenados? A crecer, a desafiarse espiritualmente. Yo no puedo ser el mismo que me siento en una banca 10, 20 años, porque si eso no está pasando es porque no estoy creciendo espiritualmente. No existe el ministerio de la banca. Dígale a la persona que está a su lado, no existe el ministerio de la banca. Hay gente que tenía marcada la silla ya en la iglesia. Iban a sentar, este es mi puesto. Incluso levantaban al que estaba ahí, venga, qué pena, es que este es el puesto de nosotros, siempre nos sentamos aquí. En mi iglesia era de esas sillas rimas de cuadritos, les quedaban marcados los cuadritos acá, todos acá. Y gente que lleva años sentado en una banca. Y yo quiero desafiarte en esta mañana a que todos entendamos que Dios nos llamó a servirle. Aló. Que Dios nos llamó a que todos le sirvamos, a que todos operemos en algo, sea en el servicio, sea en el evangelismo, sea enseñando, sea predicando, sea en la profecía, sea en el apostolado, en el pastorado, pero todos debemos tener una función dentro del cuerpo de Cristo. Y tú no te puedes quedar quieto. Imagínate que una parte de mi cuerpo dijera, hoy no quiero funcionar. Amanecí con el ojo derecho solo viendo y el izquierdo no quiso mirar hoy. ¿Qué pasaría conmigo? Imagínense, solo viendo así, que no se le dio por ver hoy, no quiso. Y eso pasa dentro del cuerpo de Cristo. Gente que está con maravillosos dones, talentos, con capacidades, pero que no han descubierto su función dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, por eso la palabra es clara, dice, a unos constituyó apóstoles, a otros evangelistas, a otros profetas, a otros maestros y pastores. Y yo quiero que usted el día de hoy le pida al Espíritu Santo de Dios, Señor, ¿qué tú quieres hacer a través de mí? ¿Cuál es mi función dentro del cuerpo? ¿Qué tú quieres que yo haga? Porque hay gente que está operando con la armadura de Saúl. ¿Sabes qué es eso? Estás operando en tu llamado y asignación que no te corresponde. Y por eso usted se esfuerza y trata de hacer cosas y como que no se te da, y como que luchas y como que tratas y como que... Porque tu llamado y tu asignación es distinto, es diferente. Entonces vamos a mirar algunos aspectos de lo que es un profeta de Dios. Un profeta de Dios, diga conmigo, es el oído de Dios. Diga conmigo, es el oído de Dios. La boca de Dios y los ojos ¿de quién? De Dios. Vuélvalo a decir, es el oído de Dios, es la boca de Dios y los ojos de Dios. Un profeta es un restaurador y sanador de ciudades. Donde quiera que va, deja marcas de restauración, señales de vida y liberación. Un profeta tiene la capacidad de hacer rompimiento. Diga conmigo, rompimiento. Es capaz de cambiar los ambientes. La palabra de Dios dice que donde vayamos, todo lo que pisare la planta de vuestros pies será bendecido y será ¿qué? Prosperado. O sea que tú y yo somos gente que provoca la presencia de Dios. Diga a la persona que está a su lado, tú eres un provocador de la presencia de Dios. Que cuando tú llegas a un lugar, el ambiente tiene que cambiar. Entonces, hay una diferencia muy grande entre el don profético y el ministerio profético. Aló. El don profético es una cosa, el ministerio profético es otra. Pero para poder entender esto,
quiero también hablar algunos aspectos adicionales de lo que es un mover profético, que es otra cosa. ¿Qué es un mover profético? El mover profético opera conforme a lo que Dios quiera hacer en ese momento o en este lugar. Ejemplo, estamos aquí reunidos y estamos escuchando la palabra, pero por causa del mover profético y de lo que porta esta iglesia, a causa del apóstol y la profeta Adriana, lo que ellos provocan y causan, lo que puede suceder en el ambiente es que uno de ustedes profetice. No tiene el don, no tiene el ministerio, no tiene el llamado, pero por causa de la unción y por causa del ambiente, usted puede profetizar. Y hay un ejemplo en la Biblia que fue Saúl. Saúl, dice la palabra primera de Samuel, más o menos en el capítulo 10, dice que él profetizó cuando estaba la comitiva de profetas, estaban todos los profetas allí, la compañía de profetas, y dice que se desató un ambiente profético, y usted lo puede leer en el capítulo 10 de Primera de Samuel. ¿Y Saúl quién era? Era el rey, no era un profeta. Pero por el ambiente, diga conmigo, por el ambiente profético se desató profecía. 10:10. Ahora, existe el don de la profecía. ¿Qué dice 1 Corintios 12? Búsquelo allí en su Biblia, 1 Corintios 12. ¿Qué dice la palabra? A partir del versículo 4 dice, ahora bien, hay diversidades de ¿qué? De dones. Diga conmigo, hay diversidades de dones por el Espíritu, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Entonces, pero a cada uno le da la manifestación del Espíritu para provecho, porque esta es dada por el Espíritu, palabra de, entonces diga conmigo, palabra de sabiduría, a otro palabra de ¿qué? De ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades, por el mismo Espíritu, a otros el hacer ¿qué? Milagros, a otros profecía, a otro discernimiento de espíritus y a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Entonces, una cosa es un don. Y el don de profecía es activado solamente por el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros y se puede manifestar de muchas formas. Amén. También hay sueños. ¿Cuántos han tenido sueños? Sueños proféticos, impresiones. Entonces, una impresión es un sentimiento en tu espíritu, porque tú puedes decir, tengo una impresión en mi espíritu, acabo de ver esto. Es una impresión, un sentimiento. Como parecido en la palabra secular, las corazonadas. ¿Cuántos han escuchado esa palabra? Uy, tuve una corazonada. Una conexión, tuvo una impresión. Diga conmigo, impresión. Visión. ¿Cuántas personas han tenido visiones? Que usted está orando, adorando y de repente Dios le muestra una imagen, le muestra algo en el mundo espiritual. Entonces, visión literalmente ver algo espiritual. Auditivo, o sea que nuestros oídos espirituales están abiertos y literalmente escuchas la voz de ¿quién? De Dios. La palabra de conocimiento, Dios te da a conocer algo de una persona o una situación desconocida de forma sobrenatural. Entonces, el don de profecía es dado a los hijos de Dios para edificar. Diga conmigo, para edificar
siempre debe traer edificación, exhortación y consuelo, y se debe usar en amor, no para destrucción, escuche bien, o para avergonzar a las personas. Siempre debe ser guiado y supervisado por una autoridad espiritual, ya sea tu pastor principal o tu líder. En esas impresiones proféticas es muy fácil que Dios pueda mostrar todo lo que hay dentro de una persona. Pero ojo lo que dice la palabra: siempre que se opere el don de profecía debe ser para edificar, para exhortar en amor. Diga conmigo, en amor. O sea, que usted puede identificar fácilmente cuando un hombre, entre comillas, es profeta de Dios y dice: yo estoy viendo aquí a fulano de tal y puedo ver por dentro lo que hay, y si usted no pone atención y no hace silencio, voy a exponerlo. Eso está mal. Y yo he visto personas dentro de las iglesias, profetas, que van, intimidan y entre comillas usan el don de profecía para ridiculizar, para atormentar, para hacer sentir mal a las personas. Aló. Eso no es de Dios. Porque el don de profecía se usa para edificación. Dígalo fuerte. El don de profecía se usa para edificación. Ahora, que Dios me mostrara algo a mí en este momento, yo no puedo divulgarlo a los cuatro vientos. Entonces dice: tome su autoridad, llámelo, dígale: apóstol, tengo una impresión profética. Mira, acabo de ver esto. El apóstol valida y dice: hazlo, pero díselo en privado. Puede ser algo que exponga algo muy personal, algo muy íntimo. ¿Aló? ¿Me está entendiendo? Entonces, cuando una persona usa el don profético para adelantar a otro, para imponerse y para decir: yo soy una autoridad de Dios, sepa usted que usted tiene que salir corriendo de allí. Pero quiere que le diga algo: hay gente que le gusta eso. Hay gente que le gusta que les estén profetizando todo el tiempo, y a esos hombres, entre comillas, que son profetas de Dios, esos los alaban, los persiguen. Venga, yo quiero estar con usted, porque mantiene sacándole los cueritos al sol. Tenga cuidado con eso, porque hay espíritus de adivinación. ¿Ustedes se acuerdan de Pablo cuando él iba pasando y había una chica que le decía: ah, yo conozco quiénes ellos, son los siervos del Señor Jesucristo? Y todos los días que pasaba Pablo, la chica le adivinaba, porque tenía un espíritu de adivinación. O sea que existe la adivinación y existe la profecía de Dios, y usted tiene que discernir. Y hasta que un día Pablo iba pasando y se enojó, dijo: no más, ya me cansé, deje el saboteo. Reprendió el espíritu que había en esta chica, y el espíritu de adivinación huyó. Y resulta que esta chica era explotada por sus amos, porque la usaban para adivinarle a la gente: venga, le leo la mano, venga, le adivino. Y la niña adivinaba, y por eso recibían dinero. Pero como la niña ya no tenía el espíritu de adivinación, ¿qué le pasó a Pablo? Termina en la cárcel por causa de predicar el evangelio. Aló, ¿está entendiendo lo que el Señor te dice en esta mañana? Entonces, tengamos cuidado cómo se operan los dones de profecía. La iglesia debe saber esto, debe tener cuidado. Ahora, una cosa es un profeta de oficio. ¿Por qué se caracteriza un profeta de oficio? Dice: es alguien que maneja el don profético con exactitud y que prepara y enseña a la iglesia a conocer, a usar el don de profecía, guiado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Tiene una vida de testimonio. Revise quién le va a imponer las manos a usted. Aló. Porque a veces aparecen de la nada personas y tenemos que mirar los antecedentes. Tenemos que saber si tienes familia, si es una persona de testimonio, si es una persona con un liderazgo, tiene una vida de intimidad con el Señor. Dice: prepara y enseña a la iglesia a conocer y a usar el don de profecía guiado por el Espíritu Santo. Tiene una vida de testimonio y ya ha sido confirmado por las autoridades de la iglesia
como un profeta de oficio. El profeta de oficio tiene un evidente respaldo de Dios y tiene una madurez espiritual concreta. Los profetas de oficio, como todos los demás ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, son entregados por Dios para servir a la iglesia. ¿Para qué? Para servir a la iglesia, a la congregación, para capacitar a todos los miembros de la iglesia para que ellos puedan llevar el reino de los cielos a todo lugar, a sus hogares, a sus trabajos, a sus escuelas y universidades. Características de un profeta de Dios: conoce y entiende los tiempos de Dios. Es importante que conozcamos y entendamos los tiempos de Dios. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Y lo he predicado muchas veces. Dios te va a dar un diseño y Dios te va a dar una estrategia para que tú gobiernes en este tiempo. ¿Lo estás entendiendo? Dios te va a dar una forma, Dios te va a dar un diseño, Dios te va a dar una estrategia, Dios te va a dar una manera para que gobiernes o para que tengas resultados en este tiempo. Porque antiguamente en la iglesia se veía mucho el tema de que, escuché muchos pastores decir, vamos a orar a Dios por una sede. ¿Y sabe qué hacían? Literal. Se iban y le daban 7 vueltas a la sede. Voy a darle 7 vueltas. Esa estrategia funcionó ¿cuándo? Cuando Dios le dijo a Josué, ¿qué le dijo? Van a darle 7 vueltas a los muros ¿de qué? De Jericó, para que los muros ¿qué? Caigan. Y hoy en día hay gente que sigue operando en las cosas que están escritas antiguas. ¿Y qué tal si Dios te dice, yo te voy a dar un diseño diferente? Solamente coloca tu mano y declara la palabra que yo lo voy a hacer. Y hacemos cosas que funcionaron en un tiempo, pero que ya no son para este tiempo. Por eso debemos ser entendidos. Diga conmigo, yo debo ser entendido en los tiempos de Dios. Y hay gente que todavía sigue dándole 7 vueltas. Un muchacho, por conquistar a una mujer, le dio 7 vueltas a la muchacha. Le dijo, usted ya es mía. Imagínese. Y eso ya no opera así. Diga conmigo, Dios me dará. Levanten su mano y diga, Dios me dará el diseño, la estrategia y la forma de conquistar. Amén. De conquistar la tierra que Él nos ha prometido. Así que hay gente que le dice, apóstol, ¿cuándo va a ir a ungirme el negocio? El negocio, hermano. Y hay pastores que me prestan para eso y cogen y embadurnan las paredes de aceite allá. Y yo bendigo este negocio ahora en el nombre de Jesús. Mire, hermano, si usted, que es el dueño del negocio, no diezma, no ofrenda, no obedece al Señor, usted no asiste a una iglesia, usted no es comprometido, olvídese que su negocio será bendecido. Porque oramos por personas y la unción y la bendición están en las personas. ¿Aló? Y si esa persona opera en santidad, opera en obediencia, opera en lo que Dios ha demandado que haga, Dios lo va a prosperar y lo va a bendecir abundantemente. Usted no necesita ungir paredes, ni bendecir carros, ni bendecir cosas, porque se volvió un tema, escuche esto y esto es muy delicado. Es que este es profeta de Dios. Profeta, ¿cuándo me regala una cita para ir a su casa? Y van a la casa, profeta, ¿me puede profetizar? Que yo tengo una situación y yo necesito saber qué va a pasar conmigo. ¿Sabe qué es eso? Brujería. Yo conocí gente que operaba en el don de profecía. Generalmente son mujeres mayores en una iglesia, en la iglesia nuestra. Y escuchamos que muchos de la iglesia iban a la casa de esta señora a pedirles orientación profética y les profetizara y les dijera cuál era el futuro de ellos. Y esta mujer se prestaba, escuche, se prestaba para darle palabra y profecía a la gente.
¿Y sabe cómo terminó ella? Con una trombosis y un problema de salud fuerte, porque Dios demanda que todo lo que hacemos y operamos sin el consentimiento del Espíritu Santo tendrá una demanda. Conocí hombres de Dios, en teoría profetas, dentro de la iglesia, con testimonio y todo, y convocaba parte de la iglesia en su casa para reunirlos de noche y les profetizaba. Y eso causó una división. A tal punto que ya la gente no escuchaba a su pastor, sino que querían escuchar la voz del profeta. La profecía que viene de Dios no es una profecía que opera todo el tiempo, es cuando Dios quiere hablar y manifestar su palabra. Cuando tiene un propósito. Y una profecía tiene que ir alineada con la palabra. Diga conmigo, alineada con la palabra. Si a ti te dan una profecía y ni siquiera hay un versículo que lo sustente, reprenda eso. Córtelo. Porque toda profecía, diga conmigo, toda profecía tiene que venir alineada con la palabra de Dios. Ahora, ¿qué pasa con los profetas? Mire esto que usted tiene que aprender. A mayor intimidad, formación del carácter. Si usted quiere formar su carácter, cuando hablo de carácter no es de su genio, de su forma de hablar o de alzar la voz. Hablo de una vida santa, de tener la capacidad de decirle no al pecado. A mayor intimidad, mayor carácter de Dios. Diga conmigo, a mayor intimidad, mayor carácter. Y un profeta de Dios debe tener carácter. Diga conmigo, debe tener carácter. O sea que un profeta de Dios debe mantener en la intimidad de Dios. Hay tiempos donde Dios me levanta a 2 de la mañana, 3 de la mañana, y quedo yo sentado en la cama sin sueño, literal. Y yo debo entender cuando Dios me llama. Porque hay gente que dice, ay, se me fue el sueño, ¿qué pasó? Y vuelve y se arruncha otro poquito y a dormir otro ratico. Y es Dios llamándote, aló, para que ores, para que le busques, para que te enseñe y te revele, como dice Jeremías 33, clama a mí y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, para poder tener carácter debe haber intimidad con el Señor. Porque si un profeta no tiene intimidad, no tiene el carácter de Dios. Y si no tiene el carácter de Dios, va a operar en sus emociones y va a decir cosas que en teoría dicen que vienen de parte de Dios, pero vienen de su carne y de sus emociones. Y eso no va a edificar al pueblo, sino que va a traer confusión y va a dañar lo que Dios ha hecho en nosotros. O sea que un profeta de Dios puede operar en sus emociones. Por eso el profeta debe morir a sus emociones, y cuando viene la revelación de la palabra de parte del Espíritu, pueda decirla de parte de Dios, porque es un profeta formado. Diga conmigo, un profeta formado por Dios. Por eso cuando tú eres llamado al ministerio, pasas por tantas pruebas, pasas por tantas situaciones donde el Señor, hasta si te tiene que quitar todo para formar tu carácter, lo hace. Para cuando Él te bendiga no haya avaricia en tu corazón. Para cuando Él te bendiga no haya orgullo en tu corazón. Dios te forma de tal manera que cuando vengan los postreros tiempos y vengan situaciones difíciles, venga persecución contra la iglesia, usted diga, esto para mí ya no es nada. Porque yo ya pasé por situaciones difíciles en mi vida. Y esto para mí no va a ser difícil pasarlo. ¿Me está entendiendo? Por eso Dios te lleva al desierto. Por eso Dios te lleva a la escasez. Por eso muchas veces vienen enfermedades. Por eso muchas veces vienen situaciones. Para que recordemos que nosotros dependemos absolutamente de Dios. Y todas esas cositas pequeñas, grandes situaciones o cosas están formando el carácter
de Cristo, porque a Él sea la gloria y sea la honra por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor en esta mañana? Un profeta es entendido en la palabra de Dios y profetiza conforme a la palabra. No se mueve sin una confirmación de Dios. Tiene la habilidad de parte de Dios para descifrar misterios como sueños. Eso quiere decir que no necesariamente tiene que interpretar los sueños de todo el mundo, lo que acabo de decir. No es que se siente en su casa y vengan todos, hagan fila y les voy a interpretar acá. No, ojo. Tiene la facilidad de interpretar sueños, pero no quiere decir que a todo el mundo tiene que interpretarle los sueños. Es un abrebrechas. Es una persona que reafirma la paternidad de Dios, sabe quién es sin importar lo que los demás digan, conoce su identidad ministerial y no necesita reconocimiento. ¿Aló? No necesita reconocimiento, porque lamentablemente muchos siervos de Dios se les subió a la cabeza el ministerio, el ego, la unción, todo lo que usted le quiera llamar. Por eso es tan difícil hoy en día invitar a alguien internacional, porque eso cobran en una vida y la otra. Se volvió un negocio. Gente que manipula con la palabra para que la gente dé dinero. Escuche bien, utilizan la palabra profética para sacar el dinero de su bolsillo. Yo sé que esta iglesia del Señor tiene la gracia suficiente para que usted entienda que usted le obedece al Señor solamente. Acá nadie le va a pedir a usted, oiga, es que te voy a dar una palabra, pero caiga ahí con un pacto, con un diezmo, con una ofrenda, porque tú sabes que es tu responsabilidad delante de Dios, y todo lo que tú siembres en este ministerio es porque Dios lo ha puesto en tu corazón. Hombres que manipulan con la palabra. Aló. Y vuelvo y le digo, pero hay gente que les gusta eso. He visto estadios grandes, llenos, donde se para un evangelista, intercesor, guerrero espiritual, como le llamen. Y llega y dice, mire, ahora estoy viendo que tienen que venir a traer un pacto si quieren ser sanos de la situación que traen. Y tienen que pasar. Y lo que me muestra el Señor ahora es que si usted es americano tiene que traer dólares. Si usted es colombiano tiene que traer pesos. Si usted es venezolano tiene que traer bolívares. Así. Y la gente corre, hermanos, a ir a dejar un dinero allá al frente por un milagro. Yo quiero decirte que eso no es de Dios. ¿Aló? Yo quiero decirte que tienes que tener cuidado en donde tú recibes la palabra, mi hermano. Tú tienes que tener el discernimiento y la capacidad espiritual de entender lo que proviene de Dios. ¿Cuántos han sido edificados en esta casa? Cuando usted escucha la palabra, usted recibe, usted crece, usted avanza, usted ve que hay un avance en su vida espiritual, hay respuestas del cielo. Aló. Entonces yo tengo que denunciar esto porque hay hombres que operan en otros espíritus. Se nos metió el cabalismo, se nos metió otras doctrinas, se nos metió otras cosas que han querido camuflarse dentro de la iglesia y nos están tratando de enseñar otras cosas que no provienen de Dios. Aló. Es por eso que su discernimiento espiritual tiene que estar activo. Diga a la persona que está a su lado, el discernimiento espiritual tiene que estar activo dentro de ti. Amén. Ya para terminar, quiero decirte 5 cosas. 5 pruebas para saber si es un verdadero profeta. Entonces, ¿cree el profeta en la obra redentora del Hijo de Dios? Entonces, tú te vas a dar cuenta cuando un hombre no es profeta o no proviene de Dios, cuando no glorifica el nombre de Dios, cuando no le da la exaltación a Jesús, cuando él cree que Él es el que tiene la última respuesta, que Él es el que tiene la unción, que Él es el que opera y no le da la gloria a Dios. Tenga cuidado. Cuando
solo habla de sus frutos, de sus viajes, de su ministerio, de su llamado. Y yo fui a todas partes y volví, hice y no le da la gloria ¿a quién? A Jesús. El mensaje de Jesucristo tiene que ser predicado todo el tiempo, sea profeta, apóstol, maestro, evangelista, lo que sea. El mensaje sencillo es hablar de salvación, es hablar que en Jesucristo solo hay un camino, que Él es la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por Él. Entonces, cada vez que usted escuche un mensaje, el centro de su mensaje debe ser Jesús. Los falsos profetas no les gusta escuchar a nadie. Ellos creen que Dios les habla solo a ellos. Otra característica de un falso profeta: no se dejan corregir, les ofende todo, le van a decir algo y no les gusta. ¿Se han conocido personajes así? No se sujetan, no les gusta servir, usan la palabra y manipulan con la palabra para hacer lo que ellos quieren. ¿Aló? El falso profeta no son motivados por amor, sino están motivados por una necesidad de ser vistos. Oiga, o sea que el don profético no lo pone para servir, no lo pone para edificar, sino para vanagloria. Cuarto, falsos profetas comúnmente usan el miedo para motivar a las personas. Oiga, el miedo para motivar ¿a quiénes? A las personas. Porque nadie puede venir a juzgarte, nadie puede venir a destruirte, y menos diciendo que viene de parte de ¿quién? De Dios. Y por último, los falsos profetas no están en una unión de relacionamiento con el cuerpo de Cristo. Es decir, ninguna iglesia les sirve. Se lo pasan de iglesia en iglesia en iglesia y nunca se sujetan a nadie, y nunca están bajo una cobertura, nunca les gusta estar en un mismo lugar. Aló. Esto lo tengo que decir, hermanos, y espero que esta palabra haya sido de bendición, porque la iglesia del Señor tiene que ser edificada. Entender lo que proviene de Dios, tiene que entender lo que realmente Dios está levantando. Y en esta iglesia queremos formar gente madura, gente entendida, gente que sabe cuál es su propósito, cuál es su llamado, cuál es su asignación, porque Dios va a levantar una iglesia pura, santa, sin mancha, por la cual Él vendrá. ¿Cuántos están preparados? Y lo que decía el apóstol es un mensaje fuerte, lo que dijo Baruch Corman. Prepárese para sufrir, dijo. Prepárese para sufrir, porque la iglesia recibirá persecución por causa de decir la verdad. La pregunta es: ¿cuántos estamos dispuestos? Levante su mano, yo quiero saber cuál es tu compromiso en esta mañana. Así nos cueste la vida, no vamos a cambiar el mensaje. No lo vamos a acomodar para que la gente escuche lo que quiere escuchar. Nosotros vamos a predicar lo que dice su palabra, y nosotros vamos a permanecer en los principios y en la verdad. Amén. Colóquese sobre sus pies en esta mañana. Cierre sus ojos allí, dígale: Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque hoy podemos entender que somos una iglesia profética. Somos una iglesia que escucha tu voz, pero también entendemos que debemos tener la madurez y el carácter de Cristo para hablar palabra que proviene de ti, Señor. Levante sus manos, reciban esta mañana. Dígale: Señor, gracias por las instrucciones que tú nos das a través de tu palabra. Gracias porque tú nos has llamado a ser una iglesia
de bendición, una respuesta para un mundo que necesita, un mundo que está perdido, que está en el caos, que está en desobediencia, pero tú nos llamaste para ser luz en medio de tinieblas, tú nos llamaste para ser embajadores del reino de los cielos, tú nos llamaste para establecer tu verdad, Señor. Guarda nuestro corazón, dile, Señor, guarda mi corazón de la vanagloria, del orgullo, de las cosas que no provienen de ti. Guarda mi corazón, Señor. Guarda el llamado, el ministerio que tú tienes con cada uno. Y yo te pido, Espíritu Santo, que tú te reveles a cada uno de ellos conforme a su propósito, conforme a su llamado, conforme a su asignación. Señor, háblales y muéstrales, Señor, cuál es su función dentro del cuerpo de Cristo. En esta mañana creemos, Señor, en milagros, prodigios, milagros financieros, milagros de sanidad. Hay gente que necesita un milagro de sanidad, hay gente que necesita una respuesta económica, tal vez hay gente que anda buscando una oportunidad laboral, hay gente que está allí detrás de una respuesta, que ha venido orando, que ha venido clamando. Yo quiero decirte en esta hora que el Señor es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos, y Él trae respuestas a sus vidas conforme al llamado y conforme a la fe que tú tengas en esta mañana. Recibe en esta mañana, dígale, Señor, yo recibo de parte tuya las respuestas del cielo, Señor. Yo declaro que se aceleran las respuestas, Señor. Yo he orado por la salvación de mi familia. Hay algunas personas que han estado clamando de rodillas, orando por la salvación de sus seres queridos. Hay gente que está clamando por respuestas aceleradas. Yo te digo en esta mañana, los tiempos están cambiando y las respuestas del cielo se están acelerando y Dios está moviéndose con favor. Pero así como también vienen tiempos difíciles, así como toda la maquinaria que el enemigo ha montado para venir en contra de la iglesia, también viene un tiempo de avivamiento, viene un tiempo de milagros, viene un tiempo de prodigios, viene un tiempo de provisión, viene un tiempo de libertad, donde el Espíritu Santo se va a mover con mayor fuerza, más que todos los tiempos. Por eso usted debe estar preparado. Dígale, Señor, heme aquí, yo estoy preparado para lo que tú quieras hacer, Señor. Yo estoy preparado, mi familia está preparada. Dile, Señor, yo y mi casa serviremos al Señor. Yo lo creo y lo declaro en esta mañana, Señor, y creemos que estaremos firmes, estaremos radicales en todo tiempo, en todo momento, en toda circunstancia, porque tú nos llamaste, porque tú nos escogiste, porque tú nos diste palabra profética, tú nos has dado palabra de autoridad. Tú, Señor, cambiaste nuestro lamento en baile. Tú cambiaste nuestra tristeza en gozo, Señor. Y hoy estamos en esta casa agradecidos contigo, Señor, porque tú has sido fiel. Y no hay justo desamparado, ni que su descendencia mendigue pan. Te alabamos, Señor, y te damos muchas gracias en el nombre bendito y poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Dele un aplauso al Señor. Vengan rápido. Tenemos un detalle para las mujeres del Día de la Mujer. Le vamos a dar un detalle a ustedes. Ya prácticamente cerramos el servicio, solamente le vamos a dar unos detalles y la hermana Sonia nos va a dirigir esta parte. Saludamos los de la transmisión y cortamos ya este tiempo de transmisión y bendecimos los que estuvieron en línea. Y el que no vino al servicio, pues se pierde el detalle porque no se lo vamos a mandar a domicilio. Bueno, qué bendición. Como dice, este es el día que hizo el Señor. Alegrémonos y gocémonos en Él porque tenemos razones para sentirnos agradecidas. Un día